Perdone, se disculpó ante la petición de Úrsula. Es que esta guerra ha acabado con todo. En los días siguientes se ocupó de destruir todo rastro de su paso por el mundo. Simplificó el taller de platería hasta solo dejar los objetos impersonales. Regaló sus ropas a las ordenanzas y enterró sus armas en el patio con el mismo sentido de penitencia con que su padre enterró la lanza que dio muerte a Prudencio Aguilar. Solo conservó una pistola y con una sola bala. Úrsula no intervino. La única vez que lo disuadió fue cuando él estaba a punto de destruir el daguerrotipo de remedios que se conservaba en la sala, alumbrado por una lámpara eterna. Ese retrato dejó de pertenecerte hace mucho tiempo. Es una reliquia familiar. La víspera del armisticio, cuando ya no quedaba en la casa un solo objeto que permitiera recordarlo, llevó a la panadería el baúl con los versos en el momento en que Santa Sofía de la Piedad se preparaba para encender el horno. Préndalo con esto, le dijo él, entregándole el primer rollo de papeles amarillento. Arde mejor porque son cosas muy viejas. Santa Sofía de la Piedad, la silenciosa, la condescendiente, la que nunca contrarió ni a sus propios hijos, tuvo la impresión de que aquel era un acto prohibido. Son papeles importantes, dijo. Nada de eso, dijo el coronel, son cosas que se escriben para uno mismo. Entonces dijo ella, quémelo usted mismo, coronel. No solo lo hizo, sino que despedazó el baúl con una hachuela y echó las astillas al fuego. Horas antes, Pilar Ternera había ido a visitarlo. Después de tantos años de no verla, el coronel Aureliano Buendía se asombró de cuánto había envejecido y engordado, y de cuánto había perdido el esplendor de su risa, pero se asombró también de la profundidad que había logrado en la lectura de las barajas. Cuídate la boca. Y él se preguntó si la otra vez que se lo dijo, en el apogeo de la gloria, no había sido una visión sorprendentemente anticipada de su destino. Poco después, cuando su médico personal acabó de extirparle los golondrinos, él le preguntó sin demostrar un interés particular cuál era el sitio exacto del corazón. El médico lo auscultó y le pintó luego un círculo en el pecho con un algodón sucio de yodo. El martes del armisticio amaneció tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buendía apareció en la cocina antes de las 5 y tomó su habitual café sin azúcar. Un día como este viniste al mundo, dijo Úrsula. Todos se asustaron con sus ojos abiertos. Él no le puso atención porque estaba pendiente de los aprestos de tropa, los toques de corneta y las voces de mando que estropeaban el alba. Aunque después de tantos años de guerra debían parecerle familiares, esta vez experimentó el mismo desaliento en las rodillas y el mismo cabrilleo de la piel que había experimentado en su juventud en presencia de una mujer desnuda. Pensó confusamente, al fin capturado en una trampa de la nostalgia, que tal vez si se hubiera casado con ella, hubiera sido un hombre sin guerra y sin gloria, un artesano sin nombre, un animal feliz. Ese estremecimiento tardío que no figuraba en sus previsiones le amargó el desayuno. A las 7 de la mañana, cuando el coronel Gerinaldo Márquez fue a buscarlo en compañía de un grupo de oficiales rebeldes, lo encontró más taciturno que nunca, más pensativo y solitario. Úrsula trató de echarse sobre los hombros una manta nueva. ¿Qué va a pensar el gobierno?, le dijo. Se imaginarán que te has rendido porque ya no tenía ni con qué comprar una manta. Pero él no la aceptó. Ya en la puerta, viendo que seguía la lluvia, se dejó poner un viejo sombrero de fieltro de José Arcadio Buendía. Aureliano, le dijo entonces Úrsula, prométeme que si te encuentras por ahí con la mala hora, pensarás en tu madre. Él le hizo una sonrisa distante. Él le hizo una sonrisa distante. Levantó la mano con todos los dedos extendidos y sin decir una palabra abandonó la casa y se enfrentó a los gritos, a las blasfemias que habían de perseguirlo hasta la salida del pueblo. Úrsula pasó la tranca en la puerta decidida a no quitarla en el resto de su vida. Nos pudriremos aquí dentro. No volveremos a salir. Nos volveremos ceniza en esta casa sin hombres, pero no le daremos a este pueblo miserable el gusto de vernos llorar. Estuvo toda la mañana buscando un recuerdo de su hija en los más secretos rincones y no pudo encontrarlo.
El acto se celebró a 20 leguas de Macondo, a la sombra de una ceiba gigantesca en torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerlandia. Los delegados del gobierno y los partidos y la comisión rebelde que entregó las armas fueron enviados por un bullicioso grupo de novicias de hábitos blancos, que parecían un revuelo de palomas asustadas por la lluvia. El coronel Aureliano Buendía llegó en una mula embarrada. Estaba sin afeitar, más atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueños, pues había llegado al término de toda esperanza, más allá de la gloria y de la nostalgia de la gloria. De acuerdo con lo dispuesto por él mismo, no hubo música, ni cohetes, ni campanas de júbilo, ni vítores, ni ninguna otra manifestación que pudiera alterar el carácter luctuoso del armisticio. Un fotógrafo ambulante que tomó el único retrato suyo que hubiera podido conservarse fue obligado a destruir las placas sin revelarlas. El acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. En torno de la rústica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo, donde se sentaron los delegados, estaban los últimos oficiales que permanecieron fieles al coronel. Aureliano Buendía, antes de tomar las firmas, el delegado personal del presidente de la República trató de leer en voz alta el acta de la rendición, pero el coronel Aureliano Buendía se opuso. No perdamos el tiempo en formalismos, y se dispuso a firmar los pliegos sin leerlos. Uno de sus oficiales rompió entonces el silencio soporífero de la carpa. Coronel, háganos el favor de no ser el primero en firmar. El coronel Aureliano Buendía accedió. Cuando el documento dio la vuelta completa a la mesa, en medio de un silencio tan nítido que habrían podido descifrarse las firmas por el garrapateo de la pluma en el papel, el primer lugar estaba todavía en blanco. El coronel Aureliano Buendía se dispuso a ocuparlo. Coronel, dijo entonces otro de sus oficiales, todavía tiene tiempo de quedar bien. Sin inmutarse, el coronel Aureliano Buendía firmó la primera copia. No había acabado de firmar la última cuando apareció en la puerta de la carpa un coronel rebelde llevando de cabestro una mula cargada en 2 baúles. A pesar de su extrema juventud, tenía un aspecto árido y una expresión paciente. Era el tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo. Había hecho un penoso viaje de 6 días arrastrando la mula muerta de hambre para llegar a tiempo al armisticio. Con una parsimonia exasperante descargó los baúles, los abrió y fue poniendo en la mesa uno por uno 72 ladrillos de oro. Nadie recordaba la existencia de aquella fortuna. En el desorden del último año, cuando el mando central salió en pedazos y la revolución degeneró en una sangrienta rivalidad de caudillos, era imposible determinar ninguna responsabilidad. El oro de la rebelión fundido en bloques que luego fueron recubiertos de barro cocido quedó fuera de todo control. El coronel Aureliano Buendía hizo incluir los 72 ladrillos de oro en el inventario de la rendición y clausuró el acto sin pedir discursos. El escuálido adolescente permaneció frente a él mirándolo a los ojos con sus serenos ojos color de almíbar. ¿Algo más?, le preguntó el coronel Aureliano Buendía. El joven coronel apretó los dientes. El recibo, dijo. El coronel Aureliano Buendía se lo extendió de su puño y letra. Luego tomó un vaso de limonada y un pedazo de bizcocho que repartieron las novicias, y se retiró a una tienda de campaña que le habían preparado por si quería descansar. Allí se quitó la camisa, se sentó en el borde del catre y a las 3:15 de la tarde se disparó un tiro de pistola en el círculo de yodo que su médico personal le había pintado en el pecho. A esa hora, en Macondo, Úrsula destapó la olla de la leche en el fogón, extrañada de que demorara tanto para hervir, y la encontró llena de gusanos. «Han matado a Aureliano», exclamó. Miró hacia el patio, obedeciendo a una costumbre de su soledad, y entonces vio a José Arcadio Buendía, empapado, triste de lluvia, y mucho más viejo que cuando murió. Lo han matado a traición. Y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos. Al anochecer, vio a través de las lágrimas los raudos y luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una exhalación, y pensó que era una señal de la muerte. Estaba todavía bajo el castaño, sollozando en las rodillas de su esposo,
cuando llevaron al coronel Aureliano Buendía envuelto en la manta cartonada de sangre seca y con los ojos abiertos de rabia. Estaba fuera de peligro. El proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le sacó por la espalda un cordón empapado de yodo. «Esta es mi obra de arte», dijo satisfecho. Era el único punto por donde podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital. El coronel Aureliano Buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas y que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma, y entonces se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto, solo por burlar el pronóstico de Pilar Ternera. «Si todavía me quedara autoridad», le dijo al doctor, «lo haría fusilar sin fórmula de juicio, no por salvarme la vida, sino por hacerme quedar en ridículo». El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido. Los mismos que inventaron la patraña de que había vendido la guerra por un aposento cuyas paredes estaban construidas con ladrillos de oro, definieron la tentativa de suicidio como un acto de honor y lo proclamaron mártir. Luego, cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República, hasta sus más encarnizados rivales desfilaron por su cuarto pidiéndole que desconociera los términos del armisticio y promoviera una nueva guerra. La casa se llenó de regalos de desagravio. Tardíamente impresionado por el respaldo masivo de sus antiguos compañeros de armas, el coronel Aureliano Buendía no descartó la posibilidad de complacerlos. Al contrario, en cierto momento pareció tan entusiasmado con la idea de una nueva guerra que el coronel Gerineldo Márquez pensó que solo esperaba un pretexto para proclamarla. El pretexto se le ofreció. Efectivamente, cuando el presidente de la República se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes liberales o conservadores, mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso. «Esto es un atropello», tronó el coronel Aureliano Buendía. «Se morirán de viejos esperando el correo». Abandonó por primera vez el mecedor que Úrsula le compró para la convalecencia y, dando vueltas en la alcoba, dictó un mensaje terminante para el presidente de la República. En este telegrama, que nunca fue publicado, denunciaba la primera violación del Tratado de Neerlandia y amenazaba con proclamar la guerra a muerte si la asignación de las pensiones no era resuelta en el término de 15 días. Era tan justa su actitud que permitía esperar inclusive la adhesión de los antiguos combatientes conservadores. Pero la única respuesta del gobierno fue el refuerzo de la guardia militar que se había puesto en la puerta de la casa, con el pretexto de protegerla y la prohibición de toda clase de visitas. Medidas similares se adoptaron en todo el país con otros caudillos de cuidado. Fue una operación tan oportuna, drástica y eficaz que 2 meses después del armisticio, cuando el coronel Aureliano Buendía fue dado de alta, sus instigadores más decididos estaban muertos o expatriados, o habían sido asimilados para siempre por la administración pública. El coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en diciembre y le bastó con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la guerra, con una vitalidad que parecía imposible a sus años. Úrsula había vuelto a rejuvenecer. Había puesto muy joven la casa. «Ahora van a ver quién soy yo». Dijo eso cuando supo que su hijo viviría. «No habrá una casa mejor ni más abierta a todo el mundo que esta casa de locos». La hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró flores nuevas. Abrió puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decretó el término de los numerosos lutos superpuestos y ella misma cambió los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla, Amaranta se acordó de Pietro Crespi, de su gardenia crepuscular y su olor de lavanda, y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio, purificado por el tiempo. Una tarde en que trataba de poner orden en la sala, Úrsula pidió ayuda a los soldados que custodiaban la casa. El joven comandante de la guardia les concedió el permiso. Poco a poco,
Úrsula les fue asignando nuevas tareas, los invitaba a comer, les regalaba ropas y zapatos y les enseñaba a leer y escribir. Cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó viviendo en la casa y estuvo a su servicio por muchos años. El día de Año Nuevo, enloquecido por los desaires de Remedios la Bella, el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana. Años después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadios eran impulsivos y emprendedores pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguirlos. El día del bautismo, Amaranta les puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos, marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. El maestro Melchor Escalona, acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde, perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía la esclava de Aureliano II, y que el otro decía llamarse, sin embargo, Aureliano II, a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II. Desde entonces no se sabía con certeza quién era quién, aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes. Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habrían cometido un error en algún momento de su intrincado juego de confusiones y habían quedado cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos. Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. En la casa, donde se creía que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad hasta un día en que Santa Sofía de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada, y más tardó en probarlo que el otro en decir que le faltaba azúcar. Santa Sofía de la Piedad, que en efecto había olvidado ponerle azúcar a la limonada, se lo contó a Úrsula. Así son todos, dijo ella, sin sorpresa, locos de nacimiento. El tiempo acabó de desordenar las cosas. El que en los juegos de confusión se quedó con el nombre de Aureliano II se volvió monumental como el abuelo, y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió óseo como el coronel, y lo único que conservaron en común fue el aire solitario de la familia. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que le hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Gerineldo Márquez que los llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles, contestó ella. Son los libros de Melquíades y las cosas raras que escribía en sus últimos años. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió con tanto ahínco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquíades y pusieron en la puerta el candado cuyas piezas se soldaron con la herrumbre. Pero cuando Aureliano II abrió las ventanas, entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días, y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del entierro, y la tinta no se había secado en el tintero, ni el óxido había alterado el brillo de los metales, ni se había extinguido el rescoldo del atanor, donde José Arcadio Buendía pavorizó el mercurio.
En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia cartonada y pálida como la piel humana, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente que varias semanas después, cuando Úrsula entró al cuarto con cubo de agua y una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Aureliano II estaba abstraído en la lectura de un libro. Aunque carecía de pastas y el título no aparecía por ninguna parte, el niño gozaba con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres, y con la historia del pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red, y el pescado con que lo recompensó más tarde tenía un diamante en el estómago, y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban. Asombrado, le preguntó a Úrsula si todo aquello era verdad y ella le contestó que sí, que muchos años antes los gitanos llevaban a Macondo las lámparas maravillosas y las esteras voladoras. Lo que pasa, suspiró, es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas. Cuando terminó el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos porque faltaban páginas, Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible, las letras parecían ropa puesta a secar en un alambre, y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto. Cuando, contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en la rodilla, estaba Melquiades. No tenía más de 40 años. Llevaba el mismo chaleco anacrónico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II lo reconoció de inmediato porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación y había llegado a él desde la memoria de su abuelo. «Salud», dijo Aureliano II. «Salud, joven», dijo Melquiades. Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquiades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años, explicó. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión sintió que su mundo privado se derrumbaba, porque Úrsula entró en el momento en que Melquiades estaba en el cuarto, pero ella no lo vio. ¿Con quién hablas? Con nadie. Así era tu bisabuelo, dice Úrsula. También él hablaba solo. José Arcadio II, mientras tanto, había satisfecho la ilusión de ver un fusilamiento. Por el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los 6 disparos simultáneos y el eco del estampido que se despedazó por los montes y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre y que seguía sonriendo aun cuando lo desataron del poste y lo metieron en un cajón lleno de cal. «Está vivo», pensó él, «lo van a enterrar vivo». Se impresionó tanto que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra, no por las ejecuciones, sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. Nadie supo entonces en qué momento empezó a tocar las campanas en la torre y a ayudarle a misa al padre Antonio Isabel, sucesor del cachorro, y a cuidar gallos de pelea en el patio de la casa cural. Cuando el coronel Yarineldo Márquez se enteró, lo reprendió duramente por estar aprendiendo oficios repudiados por los liberales. «La cuestión», contestó él, «es que a mí me parece que he salido conservador». Lo creía como si fuera una determinación de la fatalidad. El coronel Yarineldo Márquez, escandalizado, se lo contó a Úrsula. «Mejor», dijo ella, «ojalá se meta de cura para que Dios entre por fin en esta casa». Muy pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunión. Le enseñaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos. Le explicaba con ejemplos simples mientras ponían en sus nidos a las gallinas cluecas, como se le ocurrió a Dios en el segundo día de la creación que los pollos se formaran dentro del huevo. Desde entonces manifestaba el párroco los primeros síntomas del delirio senil,
que los llevó a decir años más tarde que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios, y que era aquel quien estaba sentado en el trono celeste, sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos. Fogueado por la intrepidez de su preceptor, José Arcadio II llegó en pocos meses a ser tan ducho en martingalas teológicas para confundir al demonio como diestro en las trampas de la gallera. Amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata, le compró un par de zapatos blancos y grabó su nombre con letras doradas en el lazo del cirio. 2 noches antes de la primera comunión, el padre Antonio Isabel se encerró con él en la sacristía para confesarlo, con la ayuda de un diccionario de pecados. Fue una lista tan larga que el anciano párroco, acostumbrado a acostarse a las 6, se quedó dormido en el sillón antes de terminar. El interrogatorio fue para José Arcadio II una revelación. No le sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer, y confesó honradamente que no, pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales. El primer viernes de mayo comulgó torturado por la curiosidad. Más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán, que vivía en la torre y que, según decían, se alimentaba de murciélagos. Y Petronio le contestó: «Es que hay cristianos corrompidos que hacen cosas con las burras». José Arcadio II siguió demostrando tanta curiosidad, pidió tantas explicaciones, que Petronio perdió la paciencia. «Yo voy los martes en la noche», confesó. «Si prometes no decírselo a nadie, el otro martes te llevo». El martes siguiente, en efecto, Petronio bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía, y llevó a José Arcadio II a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. «Te llevas esos animales a otra parte», le ordenó Úrsula, la primera vez que lo vio entrar con sus finos animales de pelea. «Ya los gallos han traído demasiadas amarguras a esta casa para que ahora vengas tú a traernos otras». José Arcadio II se los llevó sin discusión, pero siguió criándolos donde Pilar Ternera, su abuela, que puso a su disposición cuanto le hacía falta a cambio de tenerlo en casa. Pronto demostró en la gallera la sabiduría que le infundió el padre Antonio Isabel, y dispuso de suficiente dinero no solo para enriquecer sus crías, sino para procurarse satisfacciones de hombre. Úrsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano y no podía entender cómo los dos gemelos que parecieron una sola persona en la infancia habían terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le duró mucho tiempo porque muy pronto empezó Aureliano II a dar muestras de holgazanería y disipación. Mientras estuvo encerrado en el cuarto de Melquiades, fue un hombre ensimismado como lo fue el coronel Aureliano Buendía en su juventud. Pero poco antes del Tratado de Neerlandia, una casualidad lo sacó de su ensimismamiento y lo enfrentó a la realidad del mundo. Una mujer joven, que andaba vendiendo números para la rifa de un acordeón, lo saludó con mucha familiaridad. Aureliano II no se sorprendió porque ocurría con frecuencia que los confundieran con su hermano. Pero no aclaró el equívoco, ni siquiera cuando la muchacha trató de ablandarle el corazón con lloriqueos y terminó por llevarlo a su cuarto. Le tomó tanto cariño desde aquel primer encuentro que hizo trampas en la rifa para que él se ganara el acordeón. Al cabo de 2 semanas, Aureliano II se dio cuenta de que la mujer se había estado acostando alternativamente con él y con su hermano, creyendo que eran el mismo hombre, y en vez de aclarar la situación, se las arregló para prolongarla. No volvió al cuarto de Melquiades. Pasaba las tardes en el patio aprendiendo a tocar de oídas el acordeón contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos herederos de Francisco el Hombre. Sin embargo, Aureliano II llegó a ser un virtuoso del acordeón y siguió siéndolo después de que se casó y tuvo hijos, y fue uno de los hombres más respetados de Macondo. Durante casi 2 meses compartió la mujer con su hermano, lo vigilaba, le descomponía los planes, y cuando estaba seguro de que José Arcadio II no visitaría esa noche al amante común, se iba a dormir con ella. Una mañana descubrió que estaba enfermo.
2 días después encontró a su hermano aferrado a una viga del baño, empapado en sudor y llorando a lágrima viva. Y entonces comprendió. Su hermano le confesó que la mujer lo había repudiado por llevarle lo que ella llamaba una enfermedad de la mala vida. Le contó también cómo trataba de curarlo Pilar Ternera. Aureliano II se sometió a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y las aguas diuréticas, y ambos se curaron por separado después de 3 meses de sufrimientos secretos. José Arcadio II no lo volvió a hacer, ni volvió a ver a la mujer. Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Se llamaba Petra Cotes, había llegado a Macondo en plena guerra con un marido ocasional que vivía de las rifas, y cuando el hombre murió ella siguió con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera, pero tenía un corazón generoso y una magnífica vocación para el amor. Cuando Úrsula se dio cuenta de que José Arcadio II era gallero y Aureliano II tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas de su concubina, creyó enloquecer de confusión. Era como si en ambos hubiera concentrado los defectos de la familia y ninguna de sus virtudes. Entonces decidió que nadie volviera a llamarse Aureliano y José Arcadio. Sin embargo, cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. De acuerdo, dijo ella, pero con una condición: yo me encargo de criarlo. Aunque ya era centenaria y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas, conservaba intactos el dinamismo físico, la integridad del carácter y el equilibrio mental. Nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso que había de restaurar el prestigio de la familia. Un hombre que nunca hubiera oído hablar de la guerra, de los gallos de pelea, de las mujeres de la mala vida y las empresas delirantes. 4 calamidades que, según pensaba Úrsula, habían terminado la decadencia de su estirpe. Este será cura, prometió solemnemente. No permitiré que esas 4 sigan determinando la decadencia de mi estirpe. Y si Dios me da vida, ha de llegar a ser papa. Todos rieron al oírla, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa, donde estaban reunidos los bulliciosos amigos de Aureliano II. La guerra, relegada al desván de los malos recuerdos, fue momentáneamente evocada con los taponazos de la champaña. A la salud del Papa, brindó Aureliano II. Los invitados brindaron a coro, luego el dueño de casa tocó el acordeón, se reventaron cohetes y se ordenaron tambores de júbilo para el pueblo. En la madrugada los invitados, ensopados en champaña, sacrificaron 6 vacas y las pusieron en la calle a disposición de la muchedumbre. Nadie se escandalizó. Desde que Aureliano II se hizo cargo de la casa, aquellas festividades eran cosa corriente, aunque no existiera un motivo tan justo como el nacimiento de un papa. En pocos años, sin esfuerzos, a puros golpes de suerte, había acumulado una de las más grandes fortunas de la ciénaga, gracias a la proliferación sobrenatural de sus animales. Sus yeguas parían trillizos, las gallinas ponían 2 veces al día, y los cerdos engordaban con tal desenfreno que nadie podía explicarle tan desordenada fecundidad, como no fuera por artes de magia. Economiza ahora, le decía Úrsula, atolondrada y distraída por el ego de su bisnieto. Esta suerte no te va a durar toda la vida, pero Aureliano II no le ponía atención. Mientras más destapaba champaña para ensopar a sus amigos, más alocadamente parían sus animales, y más se convencía él de que su buena estrella no era cosa de su conducta, sino influencia de Petra Cotes, su concubina, cuyo amor tenía la virtud de exasperar a la naturaleza. Tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna, que nunca tuvo a Petra Cotes lejos de sus crías, y aun cuando se casó y tuvo hijos, siguió viviendo con ella con el consentimiento de Fernanda. Sólido, monumental como sus abuelos, pero con un gozo vital y una simpatía irresistible que ellos no tuvieron. Aureliano II apenas si tenía tiempo de vigilar sus ganados
Le bastaba con llevar a Petracotes a sus criaderos y pasearla a caballo por sus tierras para que todo animal marcado con su hierro sucumbiera a la peste irremediable de la proliferación. Como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida, aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad. Hasta el final de las guerras, Petracotes seguía sosteniéndose con el producto de sus rifas, y Aureliano II se las arreglaba para saquear de vez en cuando las alcancías de Úrsula. Formaban una pareja frívola, sin más preocupaciones que la de acostarse todas las noches, aun en las fechas prohibidas, y retosar en la cama hasta el amanecer. Esa mujer ha sido tu perdición. Esa mujer ha sido tu perdición. Le gritaba muy fuerte el bisnieto cuando lo veía entrar a la casa como un sonámbulo. Te tiene tan embobado que un día de estos te veré retorciéndote de cólicos, con un sapo metido en la barriga. José Arcadio II, que demoró mucho tiempo para describir la suplantación, no lograba entender la pasión de su hermano. Recordaba a Petracotes como una mujer convencional, más bien perezosa en la cama y completamente desprovista de recursos para el amor. Sordo al clamor de Úrsula y a las burlas de sus hermanos, Aureliano II solo pensaba entonces en encontrar un oficio que le permitiera sostener una casa para Petracotes y morirse con ella, sobre ella y debajo de ella, en una noche de desafuero febril. Cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a abrir el taller, seducido al fin por los encantos pacíficos de la vejez, Aureliano II pensó que sería un buen negocio dedicarse a la fabricación de pescaditos de oro. Pasó muchas horas en el cuartito caluroso viendo cómo las duras láminas de metal, trabadas por el coronel con la paciencia inconcebible del desengaño, se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas. El oficio le pareció tan laborioso y era tan persistente y apremiante el recuerdo de Petracotes que al cabo de 3 semanas desapareció del taller. Fue en esa época que le dio a Petracotes por rifar conejos. Se producían y se volvían adultos con tanta rapidez que apenas daba tiempo para vender los números de la rifa. Al principio, Aureliano II no advirtió las alarmantes proporciones de la proliferación, pero una noche, cuando ya nadie en el pueblo quería oír hablar de las rifas de conejos, sintió un estruendo en la pared del patio. «No te asustes», dijo Petra, «son los conejos». No pudieron dormir más, atormentados por el tráfago de los animales. Al amanecer, Aureliano II abrió la puerta y vio el patio empedrado de conejos azules en el resplandor del alba. Petracotes, muerta de risa, no resistió la tentación de hacerle una broma. «Estos son los que nacieron anoche». «¡Qué horror!», dijo él, «¿por qué no pruebas con vacas?». Pocos días después, tratando de desahogar su patio, Petracotes cambió los conejos por una vaca, que 2 meses más tarde parió trellizos. Así empezaron las cosas. De la noche a la mañana, Aureliano II se hizo dueño de tierras y ganados y apenas si tenía tiempo de ensanchar las caballerizas y posilgas desbordadas. Era una prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa, y no podía menos que asumir actitudes extravagantes para descargar su buen humor. «Apártense, vacas, que la vida es corta», gritaba Úrsula. Se preguntaba en qué enredo se había metido, si no estaría robando, si no había terminado por volverse cuatrero, y cada vez que lo veía destapando champaña por el puro placer de echarse la espuma en la cabeza, le reprochaba a gritos el desperdicio. Lo molestó tanto que un día en que Aureliano II amaneció con el humor rebosado, apareció con un cajón de dinero, una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello las viejas canciones de Francesco el Hombre, empapeló la casa por dentro y por fuera y de arriba abajo con billetes de a peso. La antigua mansión pintada de blanco desde los tiempos en que llevaron la pianola adquirió el aspecto equívoco de una mezquita. En medio del alboroto de la familia, del escándalo de Úrsula, del júbilo del pueblo que abarrotó la calle para presenciar la glorificación del despilfarro, Aureliano II terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive los baños y dormitorios, y arrojó los billetes sobrantes en el patio. «Ahora», dijo finalmente, «espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata». Así fue. Úrsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal
y volvió a pintar la casa de blanco. Dios mío, suplicaba, haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo, no sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación. Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguna vez habían dejado en la casa en los últimos años de la guerra, y la imagen hueca se despedazó contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro. Nadie recordaba quién había llevado aquel santo de tamaño natural. Lo trajeron 3 hombres, explicó Amaranta. Me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la lluvia y yo les dije que lo pusieran ahí en el rincón, donde nadie fuera a tropezar con él, y ahí lo pusieron con mucho cuidado. Y ahí ha estado desde entonces porque nunca volvieron a buscarlo. En los últimos tiempos Úrsula le había puesto velas y se había postrado ante él, sin sospechar que en lugar de un santo estaba adorando casi 200 kilogramos de oro. La tardía comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo. Escupió el espectacular montón de monedas, lo metió en 3 sacos de lona y lo enterró en un lugar secreto, en espera de que tarde o temprano los 3 desconocidos fueran a reclamarlo. Mucho después, en los años difíciles de su decrepitud, Úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa, y les preguntaba si durante la guerra no habían dejado allí un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Estas cosas que tanto consternaban a Úrsula eran corrientes en aquel tiempo. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabrava de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento que hacían más llevadero el calor sofocante a las 2 de la tarde. De la antigua aldea de José Arcadio Buendía solo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir a las circunstancias más arduas, y el río de aguas diáfanas cuyas piedras prehistóricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almadenas de José Arcadio II, cuando se empeñó en despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante comparable apenas a los de su bisabuelo, porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente impedían el tránsito desde Macondo hasta el mar. Pero José Arcadio II, en un imprevisto arranque de temeridad, se empecinó en el proyecto. Hasta entonces no había dado ninguna muestra de imaginación, salvo su precaria aventura con Petracotes. Nunca le había conocido mujer. Úrsula lo tenía como el ejemplar más apagado que había dado la familia en toda su historia, incapaz de destacarse ni siquiera como el brotador de galleras. Cuando el coronel Aureliano Buendía le contó la historia del galeón español encallado a 12 kilómetros del mar, cuyo costillar carbonizado vio él mismo durante la guerra. El relato, que a tanta gente durante tanto tiempo le pareció fantástico, fue una revelación para José Arcadio II. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas, y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. Ya esto me lo sé de memoria, gritaba Úrsula. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Cuando cuando estimó que el río era navegable, José Arcadio II hizo a su hermano una exposición pormenorizada de sus planes, y éste le dio el dinero que le hacía falta para su empresa. Desapareció por mucho tiempo. Se había dicho que su proyecto de comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano, cuando se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que atracó jamás en el pueblo. No era más que una balsa de troncos arrastrada mediante gruesos cables por 20 hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfacción en la mirada, José Arcadio II dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba un grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol abrasante con vistosas sombrillas, y tenían en los hombres preciosos pañolones de seda y ungüentos de colores en el rostro, y flores naturales en el cabello, y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes.
La balsa de troncos fue el único vehículo que José Arcadio II pudo remontar hasta Macondo, y solo por una vez, pero nunca reconoció el fracaso de su empresa, sino que proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad. Rindió cuentas escrupulosas a su hermano y muy pronto volvió a hundirse en la rutina de los gallos. Lo único que quedó de aquella desventurada iniciativa fue el soplo de renovación que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magníficas cambiaron los métodos tradicionales del amor y cuyo sentido del bienestar social arrasó con la anticuada tienda de Catarino y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostálgicos. Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento que durante 3 días hundió a Macondo en el delirio, y cuya única consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano II la oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio. Remedios, la bella, fue proclamada reina. Úrsula, que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera a la calle, como no fuera para ir a misa con Amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de curas para decir misas sacrílegas, en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver, aunque fuera un instante, el rostro de Remedios. Remedios la bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga. Pasó mucho tiempo antes de que lo consiguieran, y es más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca, porque la mayoría de ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño. El hombre que lo hizo posible, un forastero, perdió para siempre la serenidad, se enredó en los tremedales de la abyección y la miseria, y años después fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles. Desde el momento en que la vio en la iglesia con un vestido de pana verde y un chaleco bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez desde una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios la Bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una presencia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él habría parecido un sietemesino, y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho que era él quien verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo, aparecía al amanecer del domingo como un príncipe de cuento, en un caballo con estribos de plata y gualdrapas de terciopelo, y abandonaba el pueblo después de la misa. Era tal el poder de su presencia que desde la primera vez que se le vio en la iglesia todo el mundo dio por sentado que entre él y Remedios la Bella se había establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor, sino también la muerte. El sexto domingo el caballero apareció con una sonrisa amarilla en la mano, con una rosa amarilla en la mano. Oyó la misa de pie, como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de Remedios la Bella y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para aquel homenaje, y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo, pero no solo para el caballero, sino para todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo. Aquel fue un instante eterno. El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de Remedios la Bella, y a veces hasta el amanecer. Aureliano II fue el único que sintió por él una compasión cordial y trató de quebrantar su perseverancia. No pierda más el tiempo. Las mujeres de esta casa son peores que las mulas. Le ofreció su amistad, lo invitó a bañarse en champaña, trató de hacerle entender que las hembras de su familia tenían entrañas de pedernal, pero no consiguió vulnerar su obstinación. Exasperado por las interminables noches de música, el coronel Aureliano Buendía lo amenazó con curarle la aflicción a pistolazos. Nada lo hizo desistir, salvo su propio y lamentable estado de desmoralización. De apuesto e impecable se hizo vil y harapiento. Se rumoraba que había abandonado el poder y la fortuna en su lejana nación, aunque en verdad no se conoció nunca su origen.
Se volvió hombre de pleitos, pendenciero de cantina y amaneció revolcado en sus propias excrescencias en la tienda de Catarino. Lo más triste de su drama era que Remedios la Bella no se fijó en él ni siquiera cuando se presentaba a la iglesia vestido de príncipe. Recibió la rosa amarilla sin la menor malicia, más bien divertida por las extravagancias del gesto, y se levantó la mantilla para verle mejor la cara y no para mostrarle la suya. En realidad Remedios la Bella no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma, había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Llegó a los 20 años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó sencillamente porque le asombró su frivolidad. Fíjate qué simple es, le dijo a Amaranta. Dice que se está muriendo por mí como si yo fuera un cólico miserere. Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios la Bella confirmó la impresión inicial. Ya ven, era completamente simple. Parecía como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buendía, para quien Remedios la Bella no era en modo alguno retrasada mental como se creía, sino todo lo contrario. Es como si viniera de regreso de 20 años de guerra, solía decir. Úrsula, por su parte, le agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional, pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura, porque le parecía una virtud contradictoria, una trampa diabólica en el centro de la candidez. Fue por eso que decidió apartarla del mundo, preservarla de toda tentación terrenal, sin saber qué Remedios la Bella, ya desde el vientre de su madre, estaba a salvo de cualquier contagio. Nunca le pasó por la cabeza la idea de que la eligieran reina de la belleza en el pandemonium de un carnaval. Pero Aureliano II, embullado con la ventolera de disfrazarse de tigre, llevó al padre Antonio Isabel a la casa para que convenciera a Úrsula de que el carnaval no era una fiesta pagana como ella decía, sino una tradición católica. Finalmente convencida, aunque a regañadientes, dio el consentimiento para la coronación.